Como todos nuestros sabías qué y malas costumbres, este es muy importante. Es importante qué haces con los productos de limpieza y que no se te confundan. En el diario del día de hoy, pequeño diario, tengo un tema extraordinario que me encanta porque es extremadamente positivo. Muchos años en nuestra vida y durante mucho tiempo se hablaba de una penosa enfermedad y no se le decía con su nombre, que es el cáncer. Pero hoy ha evolucionado tanto las terapias y las maneras de tratar a estos pacientes que vamos a llegar a un punto en el cual vamos a tener hay una luz en el fondo de que vamos a llegar a la cronicidad. Hoy te voy a contar una terapia experimental contra cánceres que son resistentes. Es fantástico esto. A través de un mecanismo meten dentro de las células cancerosas algo chiquitito que se llama ARN y que modifica los genes. Pero antes te voy a explicar qué es un cáncer, qué es sencillo y cómo se puede parar. Me encanta poder comunicarte esto porque es, digamos, los avances tecnológicos que hay tanto en drogas, tanto en vacunas, tanto en lo que es terapias, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, son fantásticos. Yo creo que en los próximos años va a haber, digamos, un tsunami de cosas positivas para el tratamiento del cáncer. Siempre el mejor tratamiento es la correcta prevención. Pero Clary, si me pasás esto, te voy a ir contando cómo se puede ver esto, que es fantástico. Fíjate, todos en el organismo tenemos billones de células, todas que tienen células de todo, en todos lados, que tienen diferentes genes, que son unas partículas chiquititas que están ahí avanzadas, que regulan el crecimiento de las células. ¿A cuánto me va a crecer la célula del ojo? Y cuántas veces, déjalo ahí. Y cuánto me va a crecer la célula de un ojo o de un pie y cuánto va a tardar ese proceso. ¿Qué pasa en el cáncer? Se altera esto, hay un cambio genético que altera el proceso de la división. Y se empieza a dividir y crece. Avanza un poquito más. Fíjate lo que está acá. Ahí empieza a crecer. Las células empiezan a dividirse, a crecer sin control. Se convierte, y esto es lo que se llama cáncer. Pero bueno, el cambio genético que provoca el cáncer actúa en 3 lugares, que ahora lo vas a ver si avanzás un poco más, Clary. Son 3 lugares. Ahí lo tenés, los 3 lugares. Uno, que le indica que la célula crezca, es esta. Otro que el parte es que diga, che, pará, no crezcas más. Hasta acá tenés que crecer. Y la tercera hay unos mecánicos, mirá qué fantástico es el cuerpo, hay unos mecánicos que ayudan a esa ADN que no me empeore. Entonces tenemos, por un lado, lo que hacen que no crezca la célula. El segundo, lo que impiden que pare de crecer. Y lo tercero, lo que reparan el lío, son los mecánicos. ¿Qué hacen? Pasa en el cáncer, se alteran estos 3 genes. Adelante, lo explico así tranquilamente para que se entienda. Sí, está bueno, Doc. Que se entienda Sí, fácil. ¿Me ves? Si los oncólogos que me perdonen, pero es así. Se alteran estos 3 códigos genéticos, se alteran estos genes. Entonces empieza a crecer y no hay manera de pararlo. Y algunos hasta que hacen, simulan y digamos, imitan y engañan hasta el sistema inmunológico. Hay benignos que están en el mismo lugar, por ejemplo, me crece un tumor en el cerebro que es benigno y queda en el mismo lugar. Pero hay malignos, avanzá, Clary, que empiezan a caminar por el organismo. Y vos lo conocés, que se llaman metástasis. Esto es el cáncer. Hay una alteración genética que altera los 3 pasos. Ahí ves en esa imagen que tengo atrás mío cómo la célula se separó y empieza a dividirse, y empieza ahí, vos, por ejemplo, va al pulmón y empieza a formar las metástasis. ¿Cuál es lo que te voy a contar que es fascinante? Te expliqué muy sencillo el cáncer, es para hacerlo muy interesante en un momento, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, esto es lo que hacen, se engaña a la célula. ¿Viste que yo dije que se divide, tiqui? Ahora la engaña, bloquea la división. Eso es lo que se está trabajando, es algo experimental y yo tengo mucha fe en que estos tratamientos experimentales que van a progresar y van a llegar a los humanos prontamente. Bloquea la división de las células. Yo te expliqué, viste, que altera el gen, no se sabe todavía por qué, químicos, genética, hay un montón de causas. Se altera eso y empieza a dividirse. Bueno, este tratamiento experimental hace que de golpe se inyecta un ARN y ese ARN se mete dentro de la célula, impide, esto es increíble, impide que subdividan las células.
Pequeño diario, pero para mí extremadamente positivo, alentador. Alentador en una semana que vamos a hablar de este tema. La semana pasada hablamos muchísimo de cardiología, hoy vamos a hablar de este tema. Pero la realidad es tan interesante todo lo que viene en lo que es cáncer, que es muy importante que nosotros podamos comunicarlo.